Trabajé en el negocio familiar durante 12 años, pero mi papá se lo dio a mi hermana y a su prometido. Luego, me pidió ayuda cuando ellos lo abandonaron tras su ataque al corazón. Tengo 36 años y me sacaron del negocio que mi padre había establecido hace solo 8 meses. Para ponerlo en contexto, he sido parte del negocio familiar durante casi 12 años. Tenemos un negocio de joyería que fue iniciado por mi abuelo paterno, luego pasó a mi padre y después esperaba que me tocara a mí. Después de todo, soy la hermana mayor y siempre he mostrado un gran interés en el negocio desde mis años de adolescencia y mi papá siempre me decía que eventualmente esperaría que yo me hiciera cargo del negocio. De todos modos, porque mi hermana, de 33 años, no parecía interesada en tener una carrera. Ella solo quería casarse y tener una familia, así que si iba a haber un heredero para el negocio, sería yo, y siempre se daba por sentado. No hay documentación formal de ello, pero supongo que debería haber arreglado algo así porque había servido como asistente personal de mi papá durante 12 años. Incluso renuncié a mi primer trabajo después de trabajar allí solo 2 años porque no quería parecer con derecho y quería obtener algo de experiencia laboral genuina por mi cuenta antes de trabajar con mi padre. Pero me fui porque mi papá quería que comenzara a trabajar con él y, a pesar de todo lo que había hecho, aún me sacaron del negocio en favor de mi hermana y del ridículamente rico prometido de mi hermana. Mi hermana ni siquiera había sido parte de la familia durante los últimos 15 años, ya que había tomado un par de decisiones realmente malas y mis padres decidieron sacarla de la familia justo después de que cumpliera 18 años. Ella anunció que no iría a la universidad y que quería explorar y encontrarse a sí misma. Eso no cayó bien con mis padres y le dijeron que o iba a la universidad o se podía ir. Le dieron un ultimátum y, siendo la persona que es, decidió irse y mudarse con su novio de entonces. No duraron mucho y rompieron en 6 meses. Luego apareció en nuestra puerta una vez más pidiendo ser readmitida en la familia. Antes de irse, había dicho muchas cosas horribles a mis padres, como que ya no los necesitaba y que estaba mejor sin una familia como esta, que no eran lo suficientemente buenos para ella porque su novio y su familia estaban mucho mejor económicamente en comparación con nosotros. Así que realmente nos menospreció y nos insultó y humilló completamente antes de irse. Y cuando regresó, mi papá le dijo que las condiciones que le había impuesto la última vez aún se mantenían, así que ahora tenía que aceptar ir a la universidad y obtener un título, sin importar lo que eligiera, o simplemente podía quedarse fuera. Mi hermana trató de discutir y luchar para volver a la familia, pero mi papá fue bastante inflexible, así que una vez más tuvo que irse y esta vez dijo que nunca volvería. Durante los siguientes 15 años solo la veríamos en eventos familiares, pero nunca de otra manera, y cada vez que tenía una actualización de vida, lo sabíamos por otros parientes porque se negaba a hablarnos. Mi mamá y yo intentamos contactarla varias veces, pero como todavía estábamos en buenos términos con mi padre, también se negó a hablarnos a nosotras. Debo decir que era realmente orgullosa y se mantuvo firme en sus palabras. No volvió hasta que mi papá trató de restablecer contacto con ella él mismo. Ella de alguna manera arregló su vida por su cuenta, aunque no exactamente de la manera que habríamos esperado. Como nos había prometido, no fue a la universidad porque simplemente no estaba interesada. Sin embargo, durante unos meses vivió con una amiga y luego consiguió un trabajo y comenzó a trabajar para sí misma para financiar la vida que quería. Creo que fue bastante bueno para ella porque a lo largo del camino supongo que maduró mucho. Cambió de trabajo con bastante frecuencia, pero durante los últimos años había estado trabajando en una agencia de publicidad. Mi familia sabe todo esto sobre ella porque se mantuvo en contacto con el resto de nuestra familia y nuestros parientes nos mantenían actualizados. Y ella sabía de nosotros gracias a nuestros parientes que nuestro padre estaba teniendo algunas complicaciones con su salud, pero no sabía exactamente cuán serio era, por lo que no se molestó en visitarnos y pensó que no era exactamente apropiado anunciar el compromiso en ese momento, así que lo mantuvo en privado. Pero ahora creía que era el momento de presentarlo a la familia y así lo trajo. Parecía un buen tipo y pude decir que estaba bastante bien económicamente, ya que su ropa, su reloj y sus zapatos eran todos caros. Estaba feliz por mi hermana porque sentí que finalmente estaba con el tipo de chico con el que quería estar, alguien que era financieramente estable, sabía lo que quería hacer en la vida y tenía su futuro resuelto. Después de hablar con ambos, supimos que su prometido, al igual que su primer novio, también era hijo de un hombre bastante rico que dirigía su propia cadena de restaurantes de comida rápida. Pero a diferencia de su primer novio, este chico parecía ser serio con ella y podíamos decir que los dos realmente estaban enamorados. Estaba genuinamente feliz por ella y recuerdo haberlos felicitado a ambos. Nunca pensé que mi padre o incluso mi hermana y su prometido harían lo que hicieron,
pero después de unas 3 semanas de conocerlos, mi padre de repente decidió que sería lo mejor si les dejábamos tomar el control de nuestro negocio también. Una buena mañana simplemente me llamó y me dijo que quería que fuera a casa porque quería hablar conmigo sobre algo. Estaba en el trabajo en ese momento ya que era yo quien había estado cuidando todo desde que la salud cardíaca de mi papá había decaído y básicamente era la jefa en ese momento. Él simplemente no se había retirado oficialmente aún, pero sabía que iba a suceder en algún momento. En ese momento, estaba segura de que estaría en la línea para ascender y ser la directora ejecutiva de nuestro negocio. Pero ese día cambió todo y de repente mi hermana y su prometido eran los que estaban en carrera para tomar el control del negocio que había estado cuidando para siempre. Cuando fui a la casa de mis padres ese día, mi hermana y su prometido no estaban allí, pero mis padres sí y parecían bastante serios. Después de algo de charla trivial, mi papá finalmente dio el golpe devastador y realmente pensé que estaba bromeando al respecto, pero cuando me di cuenta de que hablaba en serio, simplemente no podía creerlo. Cuando le pregunté por qué tomaría tal decisión después de solo 3 semanas de conocer a este chico, me dijo que tenía sus razones y se negó a decírmelo, pero después de una cantidad considerable de discusión finalmente me dijo que la razón por la que estaba entregando el negocio a mi hermana y su prometido en lugar de a mí como se había prometido era porque creía que serían más capaces que yo. La cereza en el pastel fue que creía que esto podría ser un regalo de bienvenida para los dos de regreso a la familia ya que iban a comenzar un nuevo capítulo en su vida casándose en un par de meses. Creían que esto podría ser su regalo de bodas. Traté de convencerlo de que esta era una idea horrible porque un regalo de bodas no tenía que ser tan grande como un negocio entero solo porque el tipo parecía rico y además me había llevado a creer siempre que yo sería la que lo heredaría cuando eventualmente se retirara. Había construido toda mi vida alrededor de este hecho y de repente me lo estaba arrebatando para dárselo a personas que no tenían nada que ver con nosotros durante los últimos 15 años. Traté de decirle que tal vez podría hacernos socios en el negocio e intenté negociar con él porque estábamos hablando de mi futuro. Pero mi padre estaba bastante firme en lo que creía y dijo que iba a dejarlos tomar el control porque creía que estaría en mejores manos, ya que el padre del prometido de mi hermana ya había construido algo por su cuenta y sabía que podrían expandir nuestro negocio de joyería el doble de rápido que yo. Le rogué por una oportunidad, pero simplemente no estaba dispuesto a escucharme y estaba literalmente con el corazón roto ese día. No estaba molesta solo porque estaba perdiendo algo tan grande, sino principalmente porque había dedicado 12 años de mi vida a esto solo para no obtener nada a cambio. Ni siquiera había podido ganar el respeto de mi padre porque si hubiera tenido algún respeto por el tipo de trabajo y esfuerzo que había puesto en el negocio, no me habría sacado. Ese fue el día en que decidí cortar todos los lazos con mi familia porque simplemente no tenía nada más que decirles. Esperaba que mi hermana al menos luchara por mí, pero también me decepcionó porque aceptaron con gusto su supuesto regalo de bodas, que era el trabajo de mi vida. Mi hermana siempre había sabido que quería tomar el control de nuestro negocio familiar una vez que mi papá se retirara. Literalmente había estado hablando de eso sin parar desde que tenía 13 años en toda mi vida. Miré hacia adelante a eso, así que no fue como si no supiera que cuando aceptaba el regalo de bodas estaba aceptando mis sueños y tomándolos como suyos. Hizo una publicación sobre ello en las redes sociales para agradecer a nuestros padres por esto y con eso anunció su compromiso. Después de eso, nadie de la familia se molestó en contactarme y creo que fue la parte más dolorosa de todas, el hecho de que ni siquiera parecían preocuparse por mí. El día que dejé la casa de mi padre dejaron de hablarme y me sentí como si me hubieran utilizado y 12 años de mi vida hubieran sido un desperdicio absoluto. Solo estaba agradecida de tener suficientes ahorros para depender y durante un par de meses pude permitirme no hacer nada y solo tratar de volver a armar mi vida porque sentía que todo se había desmoronado. Eso fue hace 8 meses y después de eso comencé terapia porque podía sentir que estaba cayendo en una depresión que necesitaba ser abordada de inmediato o de lo contrario no sé qué habría hecho y me sentía realmente enferma, al ver todas las publicaciones que mi hermana compartía, así que tuve que bloquearla. También tuve que decirles a mis parientes que ya no estaba en contacto con ellos y que no quería escuchar nada sobre ellos. Literalmente les pedí que no me contaran nada de lo que mi familia estaba haciendo, sin importar cuán grande pareciera, porque no creo que quisiera saber nada al respecto y lo respetaron y mantuvieron todo en secreto para mí, así que no tenía idea de que durante los últimos meses la salud de mi papá había estado deteriorándose constantemente y mi hermana y su prometido no se preocupaban menos por ello. No fue hasta hace una semana que me enteré de todo eso cuando recibí una llamada de mi papá y me dijo que estaba en el hospital porque había sufrido un paro cardíaco en medio de la noche y quería que fuera a verlo al hospital. Había bloqueado su número de teléfono,
así que tuvo que usar el teléfono de otra persona para llamarme y, honestamente, me sentí súper culpable por ello, pero luego recordé lo que me había hecho hace 8 meses y me sentí un poco menos culpable. De todos modos, una vez que me llamó y me dijo que estaba sufriendo, le dije que iría inmediatamente a verlo, así que dejé todo y fui al hospital a verlo. Mi madre y mi papá estaban allí, pero para mi sorpresa ni mi hermana ni su prometido estaban por ningún lado. Encontré eso bastante confuso porque hasta donde sabía todos eran realmente cercanos dado que estaban manejando el negocio familiar. No pude evitarlo y terminé preguntándole sobre el paradero de mi hermana y su prometido tan pronto como entré en la habitación del hospital y mi padre me dijo con gran decepción que mi hermana aparentemente estaba demasiado ocupada para venir a verlo y su prometido también. Lo encontré impactante porque alguien que ha estado manejando el negocio durante 12 años sabe que es algo lucrativo y básicamente funciona solo y a menos que haya una crisis mayor que resolver no tenemos que estar presentes en nuestro lugar de trabajo en todo momento, al menos así era cuando yo manejaba las cosas. No puedo decir nada sobre cómo es ahora. De todos modos, cuando mi papá me dijo que estaban demasiado ocupados para venir a verlo, le pregunté si habían ido al hospital para verlo en absoluto desde que tuvo su ataque al corazón y me dijo que no. Les había llamado, pero solo habían respondido con un mensaje de texto diciendo que estaban demasiado ocupados y que irían a verlo una vez que fuera dado de alta. Estos detalles realmente me sorprendieron y supongo que mi papá se dio cuenta de que había cometido un grave error al entregar las riendas del negocio a mi hermana y su prometido. Así que me dijo que en realidad esa era una de las principales razones por las que me había llamado para disculparse por lo que había hecho. Me dijo que estaba realmente culpable y arrepentido de haberme sacado del negocio a pesar de todo mi arduo trabajo y esfuerzo, pero ahora quería hacer las cosas bien conmigo e invitarme de nuevo a la familia y al negocio. Me contó lo que había pasado, mi hermana y su prometido no presentándose en el hospital para él. Se había dado cuenta de que no les importaba tanto como él a ellos. También me dijo que esta no era ni siquiera la primera vez que se negaban a presentarse para él y en los últimos meses se habían desconectado. Me dijo que después de haber entregado el negocio a los dos, habían comenzado a visitarlo menos y menos, mientras que antes lo visitaban cada 2 días para ver cómo estaba y cómo estaba su salud. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, no se molestaron en visitarlo y siempre decían que estaban demasiado ocupados en el trabajo, lo cual no creía porque tanto él como yo sabíamos que nadie estaba tan ocupado como para no poder sacar una hora de su día, especialmente ellos dado que vivían a solo un par de cuadras de la casa de mis padres. De todos modos, nunca dijo nada al respecto, pero ahora habían cruzado una línea y mi papá no podía tolerar más este tipo de falta de respeto, así que quería recuperar su empresa y dársela a la persona que realmente la merecía. Tuvimos una discusión sobre todo esto en la habitación del hospital y luego me invitó a unirme al negocio nuevamente y estaba encantada. Me pidió disculpas por todo y aunque todavía no estoy completamente superada, lo perdoné en ese momento porque para mí nada era más importante que recuperar lo que merecía y si para eso tenía que perdonar a mi padre, estaba dispuesta a hacerlo. Pero el problema ahora es que ha tenido esta conversación con mi hermana también y le ha dicho que quiere que se aparte porque finalmente se ha dado cuenta de que aunque siempre ha cuidado a su hija, ella nunca ha estado allí para él y no puede tolerar más este tipo de falta de respeto, así que estaba pidiendo su empresa de vuelta y se la estaba dando a la persona que realmente la merecía. No es sorprendente que mi hermana esté molesta y por alguna razón cree que soy la culpable de esto. Me llamó esta mañana y realmente se desquitó conmigo, diciéndome que soy una persona horrible y que no puede creer que esté haciendo algo tan cruel con ella. Ni siquiera entiendo por qué está tan loca al respecto, siento que hay algo que no sabemos. De todos modos, está actuando como si hubiera perdido todo y todo es por mi culpa, pero la verdad es que creo que es su propia culpa por no visitar a nuestro papá en el hospital. Quiero decir, un paro cardíaco es algo serio y podría haber tomado tiempo libre del trabajo para ir a verlo. Ella fue la que fue egoísta y ahora estaba recibiendo lo que realmente merecía al principio y hace 8 meses no tuvo ningún problema en aceptar un regalo que sabía que no merecía, así que ¿por qué debería darle la espalda a algo que realmente merezco? De todos modos, está bastante destrozada por esto y traté de consolarla, pero simplemente colgó en medio de mi oración y ahora me pregunto si soy la mala porque claramente cada vez que pasa algo tengo que asumir la culpa y simplemente me siento realmente cansada de esto. ¿Soy la mala por permitir que mi padre le pida a mi hermana y su prometido que se aparten del negocio familiar para que yo pueda obtenerlo? Actualización 1. Muchas gracias a todos por las respuestas a mi publicación. Sabía que no merecía las críticas que estaba recibiendo de mi hermana, pero escuchar eso de ustedes solo me hizo creerlo aún más.
Si incluso extraños que no saben nada sobre nuestras vidas piensan que merezco el negocio, entonces no tengo nada más que decir en mi defensa y ni siquiera creo que necesite hacerlo. Han pasado un par de días desde mi última conversación con mi hermana y hasta ahora no he tenido noticias de ella. No me ha bloqueado en ninguna parte, así que eso es una buena señal, pero simplemente tengo esta sensación de que hay más en esto de lo que ella nos está diciendo porque no creo que nadie que tenga un prometido rico actuaría de esa manera al perder nuestro negocio. No puedo decirlo con certeza, pero tengo una teoría de que tal vez no todo es lo que parece con su prometido. Algunos de ustedes me preguntaron sobre esto en la sección de comentarios de la publicación original, pero no dije nada al respecto porque no pensé que fuera relevante en ese momento, pero ahora no creo que su prometido y su familia estén bien financieramente en este momento porque por lo que he oído la empresa de su padre está enfrentando pérdidas tras pérdidas y no han podido recuperarse durante el último año más o menos y creo que esta era su forma de infiltrarse en nuestro negocio familiar. Y luego tomar el control eventualmente. No he podido averiguar exactamente por qué mi hermana se comportó de la manera que lo hizo cuando supo que se me pedía que me reincorporara al negocio familiar y se le pedía que se apartara si tenía un prometido rico que tiene su propia empresa, no tiene nada de qué preocuparse y sin embargo estaba devastada. Algo simplemente no encajaba y creo que pronto nos contará al respecto. De todos modos, solo tenemos suerte de que mi padre no firmó ningún documento o contrato y no entregó oficialmente el negocio a mi hermana y su prometido porque eso habría causado muchos problemas para nosotros. Él todavía era el CEO, ellos solo trabajaban bajo él en la posición que yo había ocupado anteriormente. Él los estaba entrenando para que eventualmente tomaran el control, pero ahora no creo que eso vaya a suceder. He hablado con mi padre y me dijo que mi hermana está muy molesta, pero no puede permitirse preocuparse por eso en este momento. Su única prioridad es simplemente firmar todo a mi nombre y luego puedo manejarlo todo, así que eso es lo que va a hacer. Ya está hablando con un abogado y haciendo que se redacten los documentos para que pueda asumir el cargo lo antes posible y se puede formalizar y oficializar. Realmente estoy muy emocionada y ni siquiera creo que las dramáticas explosiones de mi hermana puedan empañar esto para mí en este momento. Actualización 2. Hola, han pasado un par de semanas desde mi publicación aquí y solo quería contarles que soy oficialmente la nueva CEO del negocio de joyería de mi papá. La transferencia está completa ahora y estoy oficialmente a cargo, lo cual se siente tan bien decir. Sabía que este día iba a llegar, pero hubo un par de retrasos en el proceso debido a que mi hermana se puso en contacto conmigo. Ella no está absolutamente feliz con nada de esto y supongo que ahora puedo decirlo, mi teoría sobre ella era cierta. Ella y su prometido estaban tratando muy inteligentemente de infiltrarse en nuestro negocio familiar y tomar el control para que tuvieran algo en lo que apoyarse cuando el padre de su prometido finalmente dejara ir su empresa. Fue mi hermana quien plantó la idea de darles la bienvenida de regreso a la familia entregando el negocio a su futuro yerno en la cabeza de mi padre y, lamentablemente, él cayó en la trampa. Solo descubrí todo esto recientemente después de reconectar con mi padre y él me dijo que no estaba pensando claramente. Estaba siendo codicioso porque había creído que, por alguna razón, un hombre de una familia empresarial tan establecida sería mejor manejando todo que yo. Originalmente había tenido la intención de retenerme en la posición en la que había estado trabajando hasta ahora, pero cuando le dije que no estaba interesada en el negocio si no podía ser la jefa de la empresa, perdió los estribos y eso llevó a estos 8 meses de absoluta miseria para ambos. Afortunadamente, recuperó el sentido en el momento justo y pudimos evitar un gran desastre porque en este momento la credibilidad del prometido de mi hermana y su padre en el mercado es absolutamente nula. Había estado escuchando rumores de personas sobre la empresa del padre de su prometido estando al borde de cerrar, pero no lo creía porque estaba segura de que mi papá se pondría en contacto conmigo si algo así estaba a punto de suceder y mi padre había pensado que yo me pondría en contacto con él si algo de esta magnitud iba a suceder y así ninguno de los dos se puso en contacto, lo cual fue bastante tonto de nuestra parte, pero de todos modos ahora mi hermana misma ha confesado lo que estaba tratando de hacer y dejó su ego a un lado para hablar conmigo. Ella se puso en contacto conmigo hace un par de días justo antes de que se finalizara que me convertiría en la CEO y me dijo que ella y su prometido necesitaban desesperadamente trabajos porque no estaban seguros de cuántos días más el padre de su prometido podría aguantar. Así que ahora me estaba pidiendo ayuda y le dije que lo pensaría. No tengo problemas en contratarlos, es solo que nunca podré confiar en ellos de nuevo porque sabía cuáles eran sus intenciones originales, así que es por eso que me siento rara al respecto en este momento. Quiero ayudarlos, pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo contratar a personas en las que no confío? De todos modos, le dije que me diera algo de tiempo y ella ha aceptado hacerlo hasta ahora, pero no sé qué voy a hacer.
Actualización 3. Hola, he decidido no contratar a mi hermana y su prometido. Sé que esto probablemente me hará parecer realmente egoísta para algunas personas, pero honestamente no puedo confiar en estas personas. Cuando mi papá les ofreció hacerse cargo de la empresa al principio, lo aceptaron y ni siquiera se molestaron en ponerse en contacto conmigo durante los siguientes 8 meses. No tuvieron absolutamente ninguna compasión o empatía por nadie más que ellos mismos y no quiero personas así a mi alrededor o trabajando para mí, así que con un corazón pesado tuve que decirle a mi hermana que no podía ayudarla. Obviamente no se lo tomó muy bien, apareció en mi oficina el otro día y hizo un berrinche acusándome de ser desalmada y egoísta y me dijo que lamentaba haberme dejado recuperar la empresa. Pensé que era extraño porque ella no tuvo nada que ver en eso, fue la decisión de mi padre porque él era el jefe y lo que dijo se hizo. No fue mi decisión entonces y no es su decisión ahora, así que para que actuara como si me hubiera hecho un gran favor fue simplemente ridículo. Habría tolerado todo eso, pero esa declaración realmente me molestó, así que le dije que no me había hecho ningún favor, no ahora ni antes. No le importé, así que es bastante estúpido de su parte esperar que yo me preocupe por ella. Le pedí amablemente que se fuera, pero se negó y siguió gritándome. Me estaba menospreciando totalmente, así que decidí llamar a la policía y hacer que la escoltaran fuera porque no podía lidiar con este nivel de drama. Ya estoy bastante ocupada con el trabajo y simplemente no necesito esto en este momento. Pero cuando llegaron los policías, no tuvo mucho que decir y simplemente se fue. Han pasado unos días desde entonces y no hemos tenido noticias de ella, así que supongo que nos dejará en paz. Y aunque no lo haga, no me importa porque conseguiré una orden de restricción contra ella.